Muy buenas noches, mis hermanas, mis hermanos. Vamos a dar inicio a este servicio de meditación en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero partir saludándoles a cada uno de ustedes que están en sus hogares, en familia probablemente. Reciban de parte del comité, del equipo de este Ministerio Fe en el Siglo XXI, un cordial saludo y también un caluroso abrazo en el amor del Señor. Bueno, mis hermanos, el tema que nosotros tenemos para meditar el día de hoy dice, ¿cómo escudriñar las Escrituras? Es una pregunta, ¿cómo escudriñar las Escrituras? Y para esto, para meditar en este tema, vamos a leer un versículo de la palabra del Señor que está ubicado en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Bien, mis hermanos, continuando con este servicio de meditación, vamos a pasar a hacer una pequeña oración dirigida. Padre eterno, lleno de amor, lleno de misericordia, cuánta gracia, mi Señor amado, le damos por esta oportunidad de estar nuevamente ante su presencia para poder alabar, bendecir tu santo nombre, adorarte y también, mi Señor amado, para poder, mi Señor, disponernos a poder meditar en tu palabra. Yo le ruego, mi Señor, humildemente, que usted sea, mi Señor amado, en cada uno de los corazones de mis hermanos, preparándoles para recibir el consejo de su palabra, incluyendo mi corazón, y también de manera muy especial, mi Señor amado, te ruego por mi vida para que usted sea quien guíe e ilumine a través de su Santo Espíritu aquello que yo deba compartir en esta meditación. Te ruego todo esto, mi Señor amado, en el nombre de Jesucristo, mi eterno Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, quiero pedirle desde ya disculpas porque estoy súper resfriada y probablemente me van a sentir carraspear mucho. Entonces, perdón si eso les incomoda, créanme que no es mi intención. Bien, voy a repetir el versículo que hemos leído. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis hermanos, esta palabra es muy interesante porque Jesucristo se está dirigiendo a una audiencia. Y a mí me parece interesante porque, primero que todo, al decir escudriñad las Escrituras, aquí está en imperativo, en otras versiones, en otras traducciones, no aparece como imperativo, se pueden usar las dos formas, según lo que yo estuve estudiando. Pero quiero comentarles y parafrasear brevemente lo que dicen otras traducciones, que dicen, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Y en exclamación, en signos de exclamación después aparece la frase, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué hago hincapié en que me llama la atención la palabra escudriñar, aparte de su significado? Es que de alguna manera el Señor Jesús está reconociendo que su audiencia, a quienes Él se estaba dirigiendo, sí escudriñaban la Escritura. Entonces, veamos primero qué significa la palabra escudriñar. Y bueno, como ustedes probablemente saben, porque esto es una palabra bien conocida, la palabra escudriñar hace referencia, ¿cierto?, a la idea de inquirir, de investigar. Tiene que ver con realizar, ¿cierto?, un escrutinio agudo, diligente, ¿cierto?, en el estudio, como yo les decía, profundo de las Escrituras. ¿Para qué? Bueno, para encontrar el mensaje, ¿cierto?, o la revelación de Dios
en ellas, ¿cierto? Y particularmente, bueno, acá se refiere al Antiguo Testamento. Después el Señor Jesús agrega, ¿cierto? Ustedes escudriñan la Escritura o escudriñad las Escrituras, y les agrega la razón por la cual ellos escudriñan las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellos, ¿cierto? La audiencia, los líderes religiosos, estaban en lo correcto, que la vida eterna se hallaba, ¿cierto?, dentro de la revelación que Dios les daba a través de la Escritura, ¿cierto? En este caso, como yo les comentaba, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos no tenían un verdadero entendimiento o profundo entendimiento, pues pensaban que leyendo la Escritura encontraban, ¿cierto?, los mandamientos tal vez a través de los cuales, si ellos obraban conforme a aquellos mandamientos de manera externa, podrían alcanzar la vida eterna. Y en esto, estos líderes religiosos habían fracasado en adquirir entendimiento, ¿cierto?, a través de escudriñar las Escrituras, como lo hacían en esos tiempos, que era a través de, evidentemente, el estudio, la memorización, la meditación en los textos sagrados, acerca del corazón del mensaje, como cuando uno hace la distinción entre el cuerpo de la ley y el espíritu de la ley, ¿cierto? Y sobre todo de quién se estaba revelando en la Escritura. Y por eso, que es el mensaje principal, ¿cierto? Y por eso que el Señor Jesucristo, y les comentaba, ¿cierto?, que en otras traducciones aparece en signo de exclamación, y me encanta que aparezca en otras versiones en signo de exclamación, porque es como un llamado a atención, como haciendo hincapié con esta frase. Y ellas son las que dan testimonio de mí, es como diciéndole, ¿cómo no entienden que ellas, las Escrituras, están dando testimonio de mí? Y por lo tanto, yo soy a través de quien ustedes pueden hallar esa vida eterna que estaban buscando, ¿cierto? Entonces esta frase es puesta, como yo les decía, en signo de exclamación en otras versiones, porque honestamente pienso que puede ser un llamado de atención. Jesús le está diciendo que algo le faltaba para lograr un verdadero entendimiento, pues si hubieran sido más precisos, sinceros, intelectualmente honestos, hubieran entendido y reconocido que las Escrituras hablaban de Él mismo. Es a través de Él, ¿cierto?, por quien obtenemos la vida eterna. Y Jesucristo y el mismo Evangelio de San Juan lo declara en más de una oportunidad, ¿cierto? Y nos indica que Él es el camino. Jesucristo lo declaró, de hecho, Él mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? En otra parte aparece, en el mismo Evangelio, que Él es la única puerta, ¿cierto? O en otra parte también indica que Él es la escalera, ¿cierto?, entre la tierra y el cielo. Por lo tanto, a Él debemos ir a buscar en nuestro estudio de la palabra del Señor. Y el Señor nos ayude, ¿cierto?, para que esto no tenga ni una mancha ni una sombra de duda, que cuando usted va a practicar sus disciplinas espirituales, como por ejemplo la lectura de la palabra, usted lo que está haciendo es ir a un encuentro con el Señor para poder conocerle más, para poder tener comunión con Él, para poder tener intimidad con Él y establecer este vínculo estrecho que Él desea, ¿cierto? Y por el cual también se nos ha revelado. Entonces, ahora entendiendo qué o a quién, ¿cierto?, debemos ir a buscar cuando nos sentamos a estudiar su palabra, es necesario recordar que no solo debemos tener un corazón dispuesto, una mente dispuesta, sino que también debemos acercarnos a ella espiritualmente. Ya la palabra del Señor nos dice que eso es lo que Dios busca, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Pidiendo al Señor que a través de su Santo Espíritu, ¿cierto?, nos vaya abriendo la mente y nos dé también la humildad para aceptar el consejo de su palabra, sobre todo porque ya sabemos que cuando vamos a la palabra vamos a encontrarnos con el amado de nuestra alma. Y esto tiene fines eternos, como dice su palabra, ¿cierto? Por tanto, no solo tenemos que leer la palabra, sino que debemos ir más allá. Debemos entenderla, ¿ya? Debemos entender cuál es el mensaje que el autor dio al público, al destinatario original de ese mensaje.
Y eso es lo que los eruditos, mis hermanos, llaman exégesis, ¿ya? También para aprender sobre Dios y su voluntad, ¿cierto? En especial de cómo aplicar la enseñanza bíblica a nuestros tiempos. Y eso es lo que también, ¿cierto? Nosotros llamamos, o no nosotros, perdón, nosotros no. Los eruditos llaman hermenéutica. Entonces primero necesitamos extraer el mensaje, ¿cierto? Lo más cercano al original posible y luego aplicarlo a nuestro contexto. Entonces, los pasos, de manera resumida, ¿cierto? Son leer, pero no basta con leer, ¿ya? No basta con leer y de quedarnos tranquilos con que lo leí pero no entendí nada y listo, quede tranquila. No, no. Debo tratar y hacer el esfuerzo, mis hermanos, de comprender lo que estoy leyendo. Y una vez que lo entiendo, no debe bastarme adquirir conocimiento y que eso quede como un conocimiento intelectual. No, debo creerlo espiritualmente. Y por eso necesitamos hacer este ejercicio de manera espiritual. Y una vez que hemos creído también, ¿cierto?, en el mensaje, por supuesto necesitamos obedecer, ¿cierto? Para realizar esta tarea, mis hermanos, de una buena comprensión del texto bíblico y lo que el autor quiso decir a su audiencia original, es necesario tener una Biblia con una buena traducción, ¿cierto? Una buena traducción de la Biblia. E idealmente varias traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque es tal vez la herramienta más básica para poder, como dicen los eruditos, hacer una buena exégesis o tratar de extraer de la mejor manera posible, lo más fiel posible, el mensaje que el texto le entregó a los destinatarios originales y por lo tanto ahora también nos quiere entregar a nosotros. Entonces, en especial, para quien no conoce, ¿cierto?, los idiomas originales, necesitamos escoger una traducción, sí o sí. No nos podemos librar de eso. Tenemos que elegir una traducción. Y tal vez puede parecer, mis hermanos, evidente, puede parecer que está de más, pero yo creo que es necesario siempre recordar que las Escrituras, la palabra del Señor, no fue escrita en nuestro idioma español, sino que en su gran mayoría, ¿cierto?, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y un poquito de arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, dado que la gran mayoría, como yo les comentaba, de nosotros no conoce estos idiomas, por lo tanto es necesario, ¿cierto?, escoger una traducción, y traducciones hay varias, ¿ya? Pero me gustaría que para poder adentrarnos a este tópico, este tema, podamos partir con una definición de qué es lo que es traducción. Y ahí en la pantalla ustedes van a observar una diapositiva que dice tipos de traducciones, ¿ya? Y acá partimos con la traducción, que es lo que significa. Entonces ustedes van a ver que esta palabra viene del latín, que significa, o que quiere decir traducere, ¿ya? Traducere en latín, ¿verdad? Que es hacer pasar de un lugar a otro. Y la definición, ¿cierto?, que nos entrega la RAE, dice expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra, ¿ya? Lo voy a repetir. Expresar en una lengua lo que se ha escrito, lo que está escrito, perdón, o se ha expresado antes en otra. Eso es lo que significa traducir. Entonces, en este proceso de traducción siempre va a ocurrir un fenómeno, y en todas las traducciones que usted tenga disponible, va a ocurrir este fenómeno de interpretación. Aun cuando a veces se trate de hacer la mínima interpretación, pero siempre va a haber un poquitito de interpretación. Entonces el desafío de transferir palabras de un idioma a otro no es menor, ya es una tarea que los eruditos se lo toman en serio, y hay una serie de teorías que sirven para dar soporte a los tipos de traducciones modernas que hoy tenemos. Este desafío ustedes lo van a observar, ¿cierto?, ilustrado en la diapositiva, como yo les comento, y lo van a ver como un círculo rojo, ¿ya?, que usted ve en la pantalla, donde es necesario, ¿cierto?, pasar desde la lengua original, que usted lo va a ver
en ese círculo rojo con la letra O, a la lengua receptora, que se le llama, que usted lo va a ver identificado como con la letra R, entre las cuales, ¿cierto? Entre ambas lenguas, ¿cierto? Va a existir una distancia histórica que usted la ve representada con una D, ¿ya? Una flechita y una D. Tanto en lo que esta distancia histórica tiene repercusiones, ¿cierto? Tanto en lo que concierne a las palabras en sí, ya propiamente tal en las palabras, en la gramática, expresiones idiomáticas, como en temas culturales o históricos también que pueden ocurrir. Entonces, por ejemplo, si usted quisiera leer la primera Biblia que se tradujo al español, que es la Biblia del Oso, usted la va a tener en sus manos, va a leer unos cuantos versículos y se va a dar inmediatamente cuenta de la distancia que hay entre lo que les acabo de comentar, ¿cierto? Entre el inicial, ¿cierto? El idioma, la lengua original, perdón, la lengua original versus la lengua receptora, que se le llama. Y sin ir más lejos, muchas de las traducciones también utilizan a veces palabras que no necesariamente están en uso actual, ¿ya? Y yo me acordaba cuando estudiaba esto de mi hija, una de mis hijas, la del medio, que una vez, hace unas semanas atrás, viene y me pregunta ¿qué es escarnecer? Y efectivamente para ella, ¿cierto? Y yo creo que para todos nosotros tal vez, si usted ya ha estudiado un poquito la palabra, va a saber perfectamente lo que significa, pero para niños, para jóvenes, adolescentes, tal vez es una palabra que no le hace ningún sentido o no lo pueden asociar a nada conocido, ya escarnecer. Y efectivamente esta es una palabra que no se usa mucho en español, ya no es común en nuestra época. Y no es que tampoco nuestros hijos, no sé, imagínense, no van a llegar sus hijos o los míos, ¿cierto? A contarme después de la escuela, mamá, un compañerito en la escuela escarneció de mí. No, ¿verdad? No le va a decir eso, le va a decir, mamá, mi compañerito se burló de mí. Eso le va a decir, no escarneció. Y aquí es donde el traductor, ¿cierto? El erudito que está detrás de estas traducciones, debe tomar una decisión. O se ajusta a la literalidad o a la textualidad del texto, valga la redundancia, asumiendo que el trabajo de conocer o de investigación detrás de esa palabra, de esa expresión, de ese eufemismo, lo va a hacer usted y yo, los lectores, ¿verdad? O toma la decisión de alguna manera como desbloquear esa puerta, ese portal, ¿cierto? De esa palabra que a lo mejor ya no está en uso, o de ese refrán, puede ser, de ese eufemismo, de esa idea o pensamiento, de esa manera a lo mejor, o de esa expresión idiomática que también se llama, ¿cierto? Que a lo mejor nosotros no accedemos fácilmente ni de manera llana, y lo abre para que usted y yo, que somos los lectores, podamos entenderlo de manera más fácil, más simple. Entonces, en su pantalla, usted va a ver, estoy buscando acá también la mía, una flechita en rojo. Ya va a haber una flechita en rojo, en donde usted va a ver que esta flechita tiene un origen, ¿cierto? Que parte con la traducción literal, es decir, todas las traducciones que se acercan más a esa base, al origen de esa flecha, son aquellas que se consideran más literales. Y por el contrario, cuando usted avance hacia la derecha de la flechita, ¿cierto? En la punta de la flecha, usted va a encontrar el concepto de traducción idiomática o equivalente dinámico, ¿ya? Entonces, para poder entender un poquitito más esto, necesitamos entender también o introducir algunos conceptos que son los que están resumidos abajo ahí en la diapositiva, abajito de la flecha, que tiene que ver, por ejemplo, con la equivalencia formal, ¿ya? La equivalencia formal, mis hermanos, es el intento de los traductores de mantenerse lo más cerca posible a las formas de los idiomas originales, del hebreo o del griego original, ¿cierto? Tanto a las palabras como a la gramática,
a fin de colocarlas en un lenguaje, ¿cierto? En este caso, en nuestro caso el español, que se entienda. Mientras más cerquita, ¿cierto?, se está del idioma original, la traducción se dice que es más literal, ¿ya? O más textual también lo pueden encontrar, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos de traducciones que se ajustan más a este estilo son, literalmente, las Biblias textuales, ¿ya?, que van traduciendo palabra por palabra. También están las Biblias interlineales, que son las más apegadas. Y también, moviéndose un poquito más a la derecha, ¿cierto?, usted va a ver la LBLA, ¿cierto?, que es la Biblia de las Américas, y la NBLA, ¿ya?, que es la nueva Biblia de las Américas. Y un poquito más a la derecha, usted va a observar la Reina y Valera 1960, que es una de las más difundidas en español, en la Biblia tal vez que muchas iglesias usan ya como estándar, y es la traducción que también nosotros usamos para hacer estos servicios de meditación, ¿ya? Otro concepto es el de equivalencia funcional, ¿ya? La equivalencia funcional, a diferencia, ¿cierto?, es el intento también de mantener el significado del idioma original, pero dejando las palabras y expresiones idiomáticas en un lenguaje más contemporáneo. Aquí se sigue manteniendo la distancia histórica, pero se actualizan las cuestiones del idioma, la gramática, el estilo, y entre más, si usted se fija, entre más, ¿cierto?, se acerca al equivalente dinámico, que es la traducción idiomática o equivalente dinámico que está ahí en la punta de la flecha. Entonces, entre más se acerca, quiere decir que hay mayor riesgo de interpretación, es decir, hay más interpretación, porque la idea de estas traducciones es justamente transmitir más bien ideas, pensamientos, más que amarrarse al texto en sí, ¿ya? Entonces, como ejemplo, acá tenemos al medio, ¿cierto?, la NBI, que es la nueva versión internacional. También encontramos la NTV, que es la nueva traducción viviente, que son de algún modo de equivalencia funcional moderada. Y ya de una equivalencia mucho más dinámica, podemos encontrar la Dios habla hoy, que es la que está ahí con el acrónimo de DHH, y la traducción en lenguaje actual, que es la TLA. Entonces, veamos algunos ejemplos, sin antes dejar de que leamos esta última frasecita que aparece en la diapositiva. Todas las traducciones tienen interpretación, y eso tenemos que tenerlo claro. Sin embargo, entre más libre la traducción, mayor carga interpretativa, es decir, entre más me muevo hacia la derecha, ¿cierto?, hacia la punta de la flecha, más carga interpretativa va a haber, ¿verdad? Y por lo tanto mayor riesgo de involucrar pensamiento humano. Eso nosotros lo tenemos que tener claro. ¿Son útiles estas traducciones? Por supuesto, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener discernimiento. Vamos entonces a revisar el primer ejemplo, que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Usted lo va a ver también en su pantalla. Si usted se fija al lado izquierdo, hay una flecha hacia abajo que está indicando un poco la misma idea, ¿cierto? Más textual en el origen de la flecha, y en la medida que nos movemos hacia la punta de la flecha, tiene que ver con una traducción más idiomática o su equivalente dinámico, ¿ya? Entonces yo les puse varias tipos de traducción para el mismo versículo, pero quisimos destacar en celestito la Reina Valera 1960, porque en realidad es la que yo creo que la gran mayoría de nosotros usamos, y para que veamos qué ocurre hacia atrás y qué ocurre hacia adelante, ¿ya? Entonces, leamos lo que dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un versículo muy conocido. ¿Por qué lo quise incluir, mis hermanos? Porque cuando yo por primera vez lo estudié hace mucho tiempo atrás, me preguntaba, ¿a qué se debe la idea de conformarse a este siglo XXI? Bueno, eso lo escribieron antes, entonces
a este primer siglo y trataba de entenderlo. ¿Y qué es lo que es conformarse? Es como, no viví en otro siglo, entonces me conformo con este. Ya yo, muy ignorante también, ¿cierto? No lograba entender. Pero cuando uno va estudiando la palabra, uno va entendiendo, y sobre todo cuando uno hace la revisión de estos otros traducciones, por ejemplo, si nos movemos atrás, voy a leer solo la NBLA. En general, la LBLA, la NBLA son sumamente similares, mis hermanos. Básicamente la segunda es una actualización de la primera. ¿Ya? Dice la NBLA, y no se adapten a este mundo. ¿Ya? Solo nos vamos a centrar en esa frase. Y no se adapten a este mundo. Y si usted se fija, pese a que esta traducción es mucho más literal, está mucho más apegada al texto, usa un lenguaje que me permite entender mucho más a qué se refiere la idea de no os conforméis a este siglo. Es decir, lo que me está diciendo Pablo aquí es que no debemos adaptarnos a este mundo. Y cuando nosotros nos movemos hacia lo más idiomático, la equivalencia más dinámica, mire lo que dice la NBI. Dice, no se amolden al mundo actual, ¿ya? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, cada vez es mucho más digerible el mensaje, ¿verdad? Y después la DHH dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Y se vuelve aún mucho más claro, es decir, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las filosofías de pensamiento? ¿Cuál es la cosmovisión imperante el día de hoy? ¿Cuáles son las ideologías que gobiernan nuestros tiempos? ¿Cierto? Y el Señor, ¿cierto? Y para eso está usando a Pablo, nos está diciendo, no se amolden, no usen ustedes los criterios del mundo. Si el mundo va para un lado y despreciando la vida, ¿cierto? Ustedes valoren la vida. Entonces, bueno, hay mucho que ahí meditar. Y cuando uno también hace el ejercicio de, por ejemplo, que yo no lo puse acá por tiempo, pero cuando uno pone este párrafo también en una Biblia interlineal, incluso el de la Reina Valera 1960, uno también tiene acceso a entender que conformarse tiene la idea de tomar la forma de quién, del siglo. Y la palabra siglo en su idioma original viene de seculare y que tiene que ver con todo lo que está fuera del mundo espiritual, ¿cierto? O lo distinto, lo separado del mundo espiritual. Entonces uno también puede llegar a la misma idea en una Biblia interlineal o una Biblia textual que cuando uno va revisando distintas traducciones como las que estamos viendo ahora. Veamos inmediatamente el siguiente ejemplo que está en 2 Corintios 5:16. ¿Qué dice? También voy a leer, les va a aparecer a ustedes en pantalla, pero yo voy a leer completa la versión Reina Valera que está en celeste. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocen así. Entonces, acá de nuevo vienen las preguntas, ¿cierto? ¿A quién se refiere con eso de según la carne? ¿A Cristo o al que lo conoce? Uno podría hacerse esa pregunta, ¿cierto? Y si hace referencia, ¿cierto?, a los que conocieron según la carne, ¿a qué se refiere con, nuevamente, según la carne? ¿Está haciendo referencia tal vez a que le conocieron de una forma terrenal? ¿Le conocieron de una forma física en su vida terrenal? ¿O a qué se refiere? Entonces, cuando leemos, por ejemplo, las otras versiones, ¿cierto? Y vamos entendiendo la intención de Pablo, si ustedes se fijan, cuando nos movemos hacia las Biblias más textuales todavía, no nos alumbra mucho más porque sigue manteniendo la idea de según la carne. Es muy conservadora en mantener esa expresión idiomática. Pero cuando nos movemos hacia adelante, fíjense lo que dice la NBI, y que dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Eso significa según la carne. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera,
¿cierto? Según la carne o según estos criterios meramente humanos, ya no lo conocemos así. Y algo muy similar podemos encontrar en NTV, que dice desde un punto de vista humano, y la de HH que dice según los criterios de este mundo. Entonces, cuando vamos entendiendo, como yo les comentaba, la intención que Pablo tenía detrás de esta frase, de este versículo, respecto a conocer o a no conocer, en este caso, a Cristo según los criterios meramente humanos, tiene que ver con una manera renovada, tiene que ver con nuestra nueva manera de vivir, nuestra nueva manera de pensar, que de hecho el versículo que estudiamos en Romano, también ese versículo nos llama, ¿cierto?, a no conformarnos a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando somos nueva criatura, adquirimos un nuevo entendimiento. Debemos pensar distinto. Y esta manera de pensar, mis hermanos, ya no es como el mundo ve las cosas, sino que todo lo vamos a ver y lo vamos a analizar espiritualmente. Por eso que Pablo después agrega en el siguiente versículo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, haciendo alusión a este nuevo nacimiento, nueva creación, a esta vida en el Espíritu. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nuestra manera de pensar y nuestra manera incluso de entender la vida de Cristo, es decir, estamos viviendo la vida en el Espíritu. Qué bonita es la palabra del Señor, mis hermanos, y cómo podemos ir, ¿cierto?, como lo dice la palabra, que es un tesoro, ¿cierto?, sacando estas bellezas espirituales, le voy a llamar, ¿cierto?, o riquezas espirituales. Pasemos a un siguiente ejemplo que está en Romanos 12:20. Romanos 12:20 dice, voy a leer nuevamente la Reina Valera 1960. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Yo aquí me voy a dejar completamente en evidencia. Yo no tenía idea lo que era ascuas de fuego. Probablemente usted lo sabía. Y se lo digo porque mi esposo, que no era cristiano, ahora sí, por misericordia del Señor, él sí sabía lo que era ascuas de fuego. Yo, no sé, cuando chica al menos nunca había escuchado ese término. Y claro, cuando uno lo lee, dice, ¿qué es ascuas de fuego? ¿A qué se refiere con ascuas de fuego? Amontonarás algo que se va a amontonar, que es de fuego, pero no sabemos lo que es ascua. Y aquí yo me ilustro en mi ignorancia, ¿cierto?, que se está amontonando en la cabeza, ¿cierto? Pero cuando nos vamos un poquito más atrás, las Biblias más textuales, la NBLA que voy a leer, dice, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Ah, carbones encendidos. Ya uno puede tener a lo mejor una imagen un poquito más clara, ¿cierto? Pero ¿qué quiere decir que se acumulen carbones encendidos en la cabeza? Y aquí es donde eventualmente nosotros podríamos tentar, y de hecho siempre vamos también a interpretar la palabra, ¿ya? Pero podríamos errar en la interpretación pensando que a lo mejor fuego, juicio, ¿ya? Probablemente eso se le venga a la cabeza porque el fuego también ha sido un elemento de juicio de parte del Señor, ¿cierto? Entonces tal vez uno puede pensar juicio y claro, cuando uno ve, por ejemplo, las otras versiones, son mucho más esclarecedoras, ¿ya? Veamos lo que dice la NBI en ese párrafo. Harás que se avergüence de su conducta. Ahí está clarísimo. Esta es una expresión idiomática, es como un dicho para decir que se van a avergonzar. Y me gusta la NTV también porque mantiene esa expresión idiomática, amontonarás carbones encendidos, pero como que igual le da como que igual abre o destraba, ¿cierto?, la interpretación y dice de vergüenza sobre su cabeza. Y la DHH ya también más interesada en la idea solamente dice, así harás que le arda la cara de vergüenza. Nosotros a lo mejor podríamos hasta traducirlo, ¿cierto? Se pondrá colorado de vergüenza. Así lo podríamos decir nosotros, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo que está en Santiago 1:8 y que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya también leí la Reina Valera 1960. Entonces,
¿A qué se refiere con doble ánimo? Una persona que a veces está triste y otras veces está alegre, ¿se refiere a eso? Pero cuando vemos versiones, ¿cierto? Y de hecho, si ustedes se fijan, la NBLA dice lo mismo, entonces no me esclarece yéndome hacia lo más textual. Pero cuando veo, por ejemplo, la NBI dice indeciso, ¿ya? Me está dando un poquito más de pista, una persona indecisa. Y la NTV me dice su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y eso se aproxima mucho más a lo que realmente quiere decir esta idea de doble ánimo, ¿ya? Una persona que está dividida es terrible, mis hermanos, ¿ya? Esto no es menor. Tiene que ver con justamente que su lealtad está dividida, ¿ya? Y como su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, todo él está dividido, toda su vida la divide, ¿ya? Y tiene que ver mucho con el concepto de dualismo del que se habló, ¿cierto?, hace varias semanas atrás en la meditación de las cosmovisiones, donde el hombre separa la vida religiosa o espiritual de lo secular. Y cuando estoy en la iglesia soy un hombre espiritual, una mujer espiritual, pero cuando estoy en el trabajo, las reglas del mundo son las que mandan y si a mí me la hacen, yo la hago peor. No, mis hermanos, nosotros debemos ser leales a Dios, quien es nuestro Redentor, nuestro Creador, nuestro Salvador. Esa es nuestra nueva identidad. Y por lo tanto, ¿cierto? Debemos ser espirituales en todo lugar, siempre, no solo en algunos espacios, ¿cierto? Entonces el Señor nos vaya ayudando para poder, como dice también o decían los versículos anteriores, entender que somos una nueva criatura, ¿cierto? En esta nueva identidad en Cristo que yo les hablaba también tiene relación con ser esta nueva creación y vivir en el Espíritu. Vamos a ver el último ejemplo para ir cerrando, que está en Ezequiel 16:26. Dice: y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Entonces quédese en la palabra grueso, o sea, en la expresión gruesos de carne. Nuevamente me expongo. Yo leo eso y digo, son fortachones, son personas corpulentas, tal vez un poquito, o musculosas tal vez, o pasaditos de peso. Uno se puede imaginar eso, ¿ya? Pero cuando uno va, por ejemplo, en las traducciones más textuales como la NBLA, habla de cuerpos robustos. Y si ustedes se fijan, los traductores de esa traducción también apostaron por dejarnos el trabajo a nosotros, de saber qué es lo que hay detrás de ese eufemismo, ¿ya? Entonces mantuvieron esta expresión idiomática, cuerpo robusto. Pero cuando usted se va a la NBI, inmediatamente usted ve el significado de trabajo así. Le abre la puerta a que se refiere a grandes genitales. A eso está haciendo referencia. Y por eso que también uno lo entiende muy bien cuando ve el contexto del versículo y de todo el párrafo que está hablando ahí el Señor. Ya en la NTV no aparece textual. Recuerden que estamos avanzando, ¿cierto? En la traducción, una traducción más idiomática, aparece el concepto de lujurioso. Y en la DHH dice gran potencia sexual, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos visto cómo estas traducciones, mis hermanos, y el uso de traducciones en paralelo nos pueden ir ayudando a entender un poquito más la palabra, hasta aquí sin usar ningún comentario bíblico, ninguna otra herramienta, ninguna otra ayuda, ¿ya? Y esto es muy bonito, mis hermanos. Nosotros le animamos a que trate de estar en manos de estas herramientas. Hoy en día existen también portales o páginas en internet. Yo no sé hablar muy bien en inglés, pero la Biblia Gateway es un buen portal donde usted incluso puede setearlo o dejarlo, ¿cierto? Fijo para que le analice en las traducciones que usted desea revisar y usted puede hacer la comparación en paralelo del versículo o del texto bíblico. Entonces, como también yo usualmente tengo por costumbre y me gusta como equipo también que podamos hacer recomendaciones respecto a esta meditación. Y la primera recomendación es que
todas las congregaciones establecen usualmente un estándar de traducción. Puede ser la Reina Valera, que es la mucho más común, la NBLA, y la idea es que esto se mantenga y que usted se someta a ello. Eso no quita que usted después pueda hacer un estudio en su casa con otras traducciones, pero que es bueno. ¿Por qué? Porque al final la idea de eso es que se mantenga el orden en la lectura y en la enseñanza durante el culto. Así que eso es muy recomendado, ¿ya? La segunda recomendación tiene que ver con que la Reina Valera, la versión 1960, es un muy buen estándar, ¿ya? Se mantiene muy apegada al texto original, no es la más textual y eso tenemos que tenerlo claro, y ofrece un español de gran belleza literaria, aunque, como usted ya sabe, ¿cierto? A veces utiliza estas expresiones idiomáticas que hoy son mucho menos frecuentes, ¿ya? Y esto puede eventualmente ser un contra, pero ahí usted lo tiene que sopesar, ¿verdad? Y dentro de esto, bueno, lo que acabamos de revisar, ascuas de fuego, escarnecer, entre otros conceptos que a veces aparecen en un idioma o en palabras que hoy día no se usan comúnmente. Pero este es un estándar bueno y es el estándar que nosotros usamos al menos como Ministerio de Fe en el siglo XXI. Hay una tercera recomendación que tiene que ver con que existe un consenso académico sobre la versión NBLA, ¿ya? Como una de las más recomendadas para el estudio de la teología o el estudio teológico de la palabra del Señor. Y como usted pudo apreciar también en la presentación, ¿cierto?, de las diapositivas, es mucho más textual, por ejemplo, de lo que es la Reina Valera 1960, ¿ya? Cuando usted estudia la palabra del Señor, que es la siguiente recomendación que hemos comentado como equipo, ya hemos dicho, ¿cierto?, que una herramienta básica es consultar otras traducciones. Entonces, idealmente usted tenga el estándar que usa en su congregación, en su iglesia local, y pueda también, ¿cierto?, en su hogar, ¿cierto?, o en algún grupo de estudios, tal vez, compartir otras traducciones para que vayan comparando y vayan ahí viendo o ampliando un poquitito el mensaje, el escudriñar, ¿cierto?, la palabra del Señor. Pero aquí también queremos incluir, no sé cómo llamarlo, una advertencia tal vez respecto a otra herramienta, ya que se usa y se usa bastante, diría yo, y que tiene que ver con los comentarios bíblicos, mis hermanos. Y es una recomendación bien básica de no confundir el texto sagrado con los comentarios, ya que son solo eso. Ya los comentarios que usted va a encontrar en la Biblia MacArthur son de MacArthur. Los de Scofield son eso, son de Scofield. Entonces, y bueno, y existen muchos, ¿ya? Pero, ¿por qué se lo recomendamos? Bueno, es una recomendación que incluso lo hacen los eruditos, no nosotros necesariamente, porque lo pueden sesgar en su proceso de escudriñar la palabra, dejándose guiar por el Espíritu del Señor, ¿ya? Trate, de hecho, de practicar la dependencia de Dios incluso en esto. Depender de Él para que Él nos vaya abriendo el entendimiento a la riqueza y la profunda belleza que tiene su palabra, ¿ya? Entonces puede usar estas traducciones diferentes para ayudarse, pero los comentarios trate de no considerarlos, ¿ya? Y si ya tiene una Biblia de comentario, simplemente entienda que no son parte del texto sagrado y que es mejor que usted primero haga su análisis y después, si quiere, pueda echarle una miradita, pero con mucho cuidado, ¿ya? Una alternativa mucho mejor, ¿cierto?, a estos Biblias de comentario es, por ejemplo, la Biblia Thompson, que es una Biblia de referencia, que le va a entregar a usted justamente harta referencia, una cadena temática, pero de esta forma va a minimizar la influencia humana y por lo tanto posibles
sesgos doctrinales que a veces vienen con estos comentaristas bíblicos. Sobre todo, mis hermanos, porque la gran mayoría de las Biblias de comentario pertenecen a una tradición que no es la nuestra. Pero ese es un tema que probablemente a lo mejor más adelante se pueda tratar. No es parte de este tema. Y la última recomendación, o tal vez la penúltima, tiene que ver con que usted considere su caminar personal con el Señor. Tal vez, ¿cierto? Si recién está conociendo al Señor, una Biblia con una traducción de equivalencia funcional puede ser de gran ayuda, ¿ya? Pues va a facilitar, sin duda, la comprensión de las ideas, los pensamientos que se están transmitiendo a través de los escritores bíblicos. Sin embargo, es importante tener también el discernimiento con algunas traducciones de equivalencia dinámica, ya que en ciertos casos la interpretación humana puede excederse demasiado y llegar incluso, mis hermanos, a distorsionar el mensaje bíblico, llegando a desviaciones doctrinales, incluso heréticas, como por ejemplo la Biblia de los testigos de Jehová. O otras versiones, por ejemplo, de estas Biblias inclusivas que hoy en día también están empezando a aparecer. Entonces, dicho esto y sin despreciar, ¿cierto?, estas traducciones de equivalencia funcional o dinámica, estas pueden ser una muy buena herramienta y muy útiles para su devocional diario. Pero si usted quiere hacer un estudio mucho más serio, mucho más profundo, mucho más formal, prefiera una equivalencia formal para su estudio teológico, como ya se hizo la recomendación anteriormente en relación a la NBLA, ¿ya? Que es la que todos los eruditos concuerdan en que es una de las mejores traducciones que tenemos hoy día disponibles. Finalmente, la última recomendación es que, la mejor traducción siempre va a ser, ¿cierto?, la que usted lea con un corazón dispuesto a conocer más del amado de nuestras almas o de su alma. El Espíritu Santo va a obrar a través de la palabra en quienes se acercan a ella con fe y humildad, y eso usted lo tiene que tener por cierto, ya eso va a ocurrir. Entonces, para ir terminando, mis hermanos, me gustaría hacer un llamado a que podamos motivarnos los unos a los otros. Pídele al Señor, si usted a lo mejor le da pereza, a lo mejor leer la palabra, si no siente ganas, si se frustra porque no la entiende, lo que sea, mi hermano, pídele al Señor que lo motive. No se conforme con ir un domingo a escudriñar o a escuchar, al predicador como él está compartiendo lo que él escudriñó en intimidad con el Señor, ¿ya? O tal vez durante la semana, si usted tiene la oportunidad de ir a su iglesia local, no se conforme con lo que le dice el predicador. Tampoco se conforme con estudiar la palabra solo cuando le asignan un trabajo en su iglesia local. Mi hermano, debemos entender que sentarnos a leer la palabra es literalmente una cita con el amado de nuestras almas, con nuestro Creador, con nuestro Redentor. Entonces, si bien con esto no quiero decir que no sea hermoso y maravilloso tener una congregación, ¿cierto?, de sana doctrina y donde también se prediquen buenos sermones, pero la idea es que entendamos que Dios tomó la iniciativa de comunicarse con nosotros y revelarse a nosotros a sí mismo a través de su palabra, para que cada uno de nosotros pueda establecer un vínculo de intimidad con Él. Y el estudio de su palabra es algo que debemos tomarnos en serio, mis hermanos. No basta con decir o conformarnos con que, yo no tengo entendimiento, me falta, tengo poco entendimiento. Porque el Señor también nos dice en Santiago, ¿cierto?, que si alguno de nosotros piensa que tiene esta falta de entendimiento, de sabiduría, que nos acerquemos, que le pidamos a Él, que Él nos va a dar en abundancia y sin reproche. Entonces, mis hermanos, este llamado es a que nos motivemos, que estudiemos la palabra, mis hermanos. No sea que, como decía el profeta Oseas, perezcamos
¿cierto? Como su pueblo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, ¿ya? Que podamos, ¿cierto? Decir que si le amamos, y eso es lo que seguramente si yo le pregunto a usted, ¿usted ama al Señor? Me va a decir seguro que sí. Entonces, como su palabra lo dice, si me amas, mi palabra guardarás. Y guardar implica, mis hermanos, no tan solo estudiar para, ¿cierto? Entenderla, ¿cierto? Sino que atesorarla en nuestro corazón como esa guía, ¿cierto? Que va alumbrando, ¿cierto? Nuestro caminar por este mundo. El mismo Señor Jesucristo también nos habla, ¿cierto? En su palabra y nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis hermanos, la vida eterna, si usted se fija, no está planteada ni descrita en parámetros de tiempo, ¿cierto? Como un tiempo infinito, que es la vida eterna. Tampoco lo está planteando, ¿cierto? En una ausencia de enfermedad, ni en calles de oro, ni en mar de cristal, ni en ausencia de dolor, ni de angustia, ni de llanto, ni de dolor, que sí puede ocurrir y de hecho así va a ser, ¿cierto? Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Pero lo más relevante en ese texto bíblico, ¿cierto? Es el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesús a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, quien también, ¿cierto?, es el que nos abre el entendimiento y es el autor, ¿cierto?, de esta bendición, ¿cierto?, que tenemos del texto sagrado. Entonces, mis hermanos, mi hermana, ciñamos, como usan la palabra misma del Señor, en la Reina Valera usa mucho este término de ceñir nuestros lomos, pero los lomos de nuestro entendimiento, y acerquémonos a Jesús mediante su palabra. ¿Ama usted a Jesús? ¿Amo yo a Jesús? Bueno, leamos su palabra. ¿Quiere usted, quiero yo experimentar una nueva vida en Cristo? Leamos su palabra. ¿Anda usted o ando yo en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo? Leamos la palabra. ¿Quiere a lo mejor usted, junto a su familia o tal vez junto a su congregación, quiero yo también, ¿cierto?, experimentar un avivamiento espiritual? Leamos la palabra. Mis hermanos, la palabra nos muestra que así es como ocurrió el avivamiento, por ejemplo, cuando Esdras, ¿cierto?, luego del cautiverio, ¿verdad?, leyó los textos sagrados, ¿cierto?, al pueblo, y el pueblo, ¿cierto?, en esta asamblea que se generó, se conmovió. Vino en ellos convicción de pecado, se arrepintió, y para la gloria del Señor se generó un avivamiento. Mi hermano, qué maravillosa es la palabra del Señor. Esta es la vida eterna, mi hermano, conocer al Señor desde ahora, a través de estas disciplinas espirituales, ¿cierto?, o medios de gracia que el Señor nos dejó, como por ejemplo la lectura de la palabra, y hasta la eternidad, donde le vamos a seguir conociendo, vamos a seguir deleitándonos en su presencia, vamos a seguir oyendo su voz, pero ahora sin una traducción, ¿cierto?, directamente de su propia boca. Que nuestro buen Padre, ¿cierto?, celestial, a través de su gracia, ¿cierto?, pueda ayudarnos, mis hermanos, y motivarnos, como también le ocurrió, ¿cierto?, o como lo expresaba, ¿cierto?, el salmista David, que decía, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, la miel que destila del panal, ¿cierto? Que ese también nuestro sentir, mis hermanos, por la palabra del Señor. Siento yo ese profundo deseo que sentía David. ¿Siente usted ese profundo deseo por la palabra del Señor? El Señor, ¿cierto?, nos ayude a sentir ese deseo, ese intenso deseo, ¿cierto?, ferviente deseo, ese apetito por gustar de esta miel que podemos encontrar, ¿cierto?, a través de escudriñar las Escrituras para crecer en gracia y conocimiento del amado de nuestras almas. Mis hermanos, lo que he dicho para mi Señor sea honra y gloria, y le voy a invitar a que pasemos a orar, a dar gracias al Señor por la lectura o por la meditación de su palabra. Le invito a que pasemos a orar en el nombre del Señor. Padre eterno, lleno de amor, lleno de misericordia, cuánta gracia, mi Señor amado, le doy por estar nuevamente ante su presencia.
Gracias, mi Señor amado, por el mensaje. Le ruego, mi Señor, humildemente, que usted me ayude, mi Señor, a ser una mujer que pueda amar, hacer tu voluntad y que cada día pueda enamorarme, mi Señor amado, más y más de tu palabra bendita, que pueda deleitarme en ella día a día, que sea, mi Señor, la manera más hermosa junto con la oración y todas las otras disciplinas espirituales para poder, mi Señor amado, buscar tu presencia bendita y gloriosa día a día hasta el último día de mi vida, y que ese también sea, mi Señor amado, el sentir de cada uno de mis hermanos que está presenciando, mi Señor, esta reunión. Mi Señor amado, gracias por todo lo que usted nos ha dado, todo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, bueno, antes de terminar, no anoté los avisos, pero la próxima semana, como usted ya sabe y siempre se deja aquí también en los comentarios, se encuentra el servicio del taller de mujeres, que son los días miércoles a las 10 de la noche, hora de Chile. Los otros horarios usted los puede revisar ahí en pantalla. Nuestro taller de lectura bíblica, al cual también, junto con el otro taller de mujeres, le dejamos pero cariñosamente invitado que usted pueda unírsenos. Es un taller donde usted solamente necesita llevar un cuaderno y un lapicito, su Biblia, por supuesto, para que pueda ir también anotando preguntas, pensamientos de lo que estamos estudiando. Entonces, miércoles a las 10 de la noche el taller de mujeres, viernes el taller de lectura bíblico es a las 9 de la noche y por supuesto los servicios de meditación, ¿cierto?, que son los días domingo. Bien, sin más que decir, les voy a pasar a pedir la bendición para despedir este servicio. Padre eterno, cuánta gracia le damos, mi Señor amado, por habernos permitido estar ante su bendita presencia, mi Señor. Gracias, mi Señor, por el hermoso mensaje de su palabra. Ayúdenos a que cada uno de nosotros que hemos estado escuchando este servicio, esta meditación, pueda, mi Señor amado, generarse en nosotros esa necesidad, ese deseo, ese intenso deseo y amor por tu palabra, para poder, mi Señor, gustar en ella la belleza de tu persona, para que podamos desear, mi Señor amado, como dice su palabra, como niños recién nacidos, mi Señor, esa leche no adulterada que podemos encontrar, ese alimento espiritual que necesitamos para nuestra vida. Ayúdanos, mi Señor amado, como padres también, a modelar este deseo por tu palabra en nuestros hijos y que puedan ellos también ver el fruto, mi Señor amado, de una nueva vida en el Espíritu que se produce, mi Señor, a través de poder meditar y estudiar tu palabra. Mi Señor, te pido en especial, mi Señor, que usted pueda tener en consideración a nuestra juventud, nuestros hermanos niñitos, nuestros hermanos jóvenes, señorita. Te ruego que usted ponga en ellos, mi Señor, ese especial deseo también por escudriñar tu palabra para poder conocerte cada día más. Pues usted, mi Señor, avivar en sus corazones ese deseo de buscar tu presencia día a día. Y podamos, mi Señor amado, ver este avivamiento espiritual en jóvenes, en señoritas, transformando sus vidas cada día más a la imagen de tu persona, de tu Hijo Jesús, mi Señor, bajo la luz, mi Señor, guía de tu santa palabra. Trae salvación, mi Señor, que la necesitamos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.